¿Qué onda, bandita? Espero que se encuentren muy pero que muy bien y como siempre les doy la bienvenida a un nuevo video para mi canal y el día de hoy se trata más que nada de una opinión con respecto a una función que se está popularizando muchísimo dentro del paintball últimamente. Me refiero ni más ni menos a la función del full auto en nuestras marcadoras o disparo automático. En mi experiencia esta función yo la llevo utilizando desde hace aproximadamente 2 años con lo que vienen a ser marcadoras de la marca Planet Eclipse, el modelo EMF100. ¿Y por qué hago especial hincapié en esta marcadora? Bueno, a día de hoy es la más popular, es la que te lo permite de la manera más barata y que te asegura sobre todo un correcto funcionamiento. Y esto lo digo aún con la cuestión de que la misma marca, es decir Planet Eclipse, te recomienda que no lo hagas, que no lo utilices de esta manera, porque de por sí por algo ellos no lo sacaron implementado desde un inicio para su marcadora. El que con el tiempo se hayan hecho algún tipo de fallas, que de hecho fue por lo que muchas personas empezaron a cambiarse de esta marcadora y posteriormente se implementara una pieza para evitar un poco más el daño que nosotros le estamos causando a la marcadora, ya que como tal sí, al nosotros utilizar esta función en esta marcadora en específico le estamos generando un daño, y esto es más que nada por el desgaste que sufre el bolt al ser accionado de esa manera. No estaba pensado para ser accionado de esa manera y nosotros lo estamos obligando por alguna modificación o lo que sea a que haga esa función. Y es de verdad que muy gracioso, porque hay otras tantas marcadoras que ciertamente cuando tú las adquieres pueden ya tener esta función de full auto, o puedes tú comprar un kit de full auto, ya bien sea el caso de la First Strike T15, Valken M17 o lo que es la mismísima Die-Dam, que como tal traen en su selector de tiro para que tú puedas utilizarla tanto lo que es semiautomático o automático. Pero por lo menos yo y muchos otros jugadores que compartimos campo podemos asegurar y hemos visto de primera mano que estas otras marcadoras tienden a fallar o requieren de alguna pintura muy en específico para que las marcadoras puedan desempeñarse con ese tipo de disparos sin tener tanto problema de que la misma pintura por la calidad se empiece a reventar. Es muy difícil, y muchos recordarán y no me dejarán mentir que cuando todo esto empezó a suceder, demasiados jugadores empezaron a malbaratar sus marcadoras y se empezaron a brincar a este modelo, porque ciertamente lo que es la cadencia de disparo juega cierta ventaja a la hora de estar jugando. ¿Y por qué digo cierta ventaja? Bueno, como tal, al no estar acostumbrado tú a que tu marcadora dispare tantísima pintura en tan poco tiempo, es sencillo que te quedes sin munición a inicio de partida o en un momento en el que verdaderamente la necesites. Y es precisamente la experiencia que yo tuve. Cuando yo empecé a practicar utilizaba una First Strike T15 semiautomática. Para empezar, esa marcadora tiene un full auto muchísimo más agresivo de los que se pueden llegar a ver en el campo, de cualquier otra marcadora o lo que ustedes quieran. Pero por una situación económica personal yo no me podía permitir ni comprar el kit ni comprar la cantidad de cargadores necesarios, además de un buen tanque para que no se me acabara el aire así de rápido. Pero aún así, cuando yo tuve la oportunidad de brincarme de plataforma y empezar a utilizar esta en específico, me terminé topando con esa realidad. Si antes yo jugaba con 5 cargadores perfectamente y me podía ir bastante tranquilo y no sentía esa problemática constante de tal vez ya no tengo pintura, se me va a acabar la pintura, tenía mucha más seguridad. Cuando pasé a esta nueva modalidad fue muy difícil, porque de pronto estás dispare y dispare, ni siquiera te da tiempo de estar pensando y contando tus cargadores o si todavía tienes disponibilidad de pintura, y se me acababa muy rápido la pintura sin siquiera yo darme cuenta. ¿Y qué hacía yo sin munición dentro del campo? Así que de verdad, como experiencia, si tú estás pensando ya bien sea brincarte a otra plataforma o ver de qué manera invertir para que tu propia marcadora bien pueda llamarse una First Strike T15 o una Valken M17 o una Die-Dam y empezar a utilizarla en esa modalidad de disparo, sí tienes que tener el dinero o tener la disponibilidad de comprar más cargadores, tener dónde portarlos y sobre todo también considerar un tanque de mayor capacidad, porque a mayor cadencia de disparo necesitas más aire, porque la marcadora utiliza más aire. Obviamente hay algunas que otras que están muy aventajadas, como lo es la Planet Eclipse, porque tiene el follower del Mac que te ayuda a parar el bolt, además de que le puedes también incluir una válvula de 3 vías para que tenga un mejor consumo de aire, un whisper o algún tipo de kit de insertos para que mejore muchísimo su consumo de aire y te sea más sencillo utilizarla de esta manera. Pero si te das cuenta, es una inversión de dinero que si no la tienes considerada, pues te va a ser muy difícil meterte a jugar con 4 o 5 magazines y full
auto y de pronto se te esté yendo todo, pero como si fuera agua. También la pintura, si te comprabas una caja y esa caja te duraba unos cuantos fines de semana para ir a jugar con ella, bueno, cuando empiezas a utilizar full auto y empiezan a hacer partidas más constantes, esas cajas se funden, se van de volada. Y esto sucede aunque seas un tirador muy selectivo o no lo seas, porque en ocasiones se tiene que utilizar la estrategia de fuego supresivo para poder realizar avances, para poder cubrir a algunos otros compañeros, entre muchas otras situaciones que se viven en el campo. Pero no es lo mismo tener el control de únicamente disparar una sola cápsula cada vez que tocas el gatillo, a que cada vez que tocas el gatillo salgan mínimo 2-3 cápsulas. Y eso nada más te estoy diciendo lo que bien pudiese ser la parte económica. Ahora, la parte de la seguridad. Esta también es súper importante. Cuando tú empiezas a utilizar esta modalidad de disparos, si eres una persona que no eres muy precavida con los disparos que le puedes realizar a algún contrario, y tú simplemente al llegar puede ser muy frenética la situación y por el miedo te bloqueas o por lo que sea dejas ir el full completo, puedes llegar a lastimar a las demás personas. Por lo mismo de que no es igual recibir un solo hit a recibir 10 o recibir más hits, porque la persona pueda no tener esa consideración o tal vez tú mismo no tengas esa consideración en el momento. Son muchas las cosas que pueden llegar a ocurrir, pero sí respecta muchísima más responsabilidad. Por lo menos yo, con la experiencia que he tenido, siempre que llego a algún campo, ya sea jugada, evento grande en el cual tenga la facilidad de cronado o nos exijan el cronado, prefiero siempre estar por debajo de lo que está permitido y no estar llegándole al límite o jugándole al vivo con el límite, porque yo personalmente no me gustaría lastimar a nadie. Y esto más que nada porque recuerda, estamos ocasionando un fallo en la marcadora, por lo tal pueden haber variaciones en la salida del aire, puede alguna que otra cápsula salir más duro de lo que debería y pegar y lastimar de peor manera a los demás jugadores. Así que para mí sí fue una situación por lo menos de ajustar mi forma de jugar. Yo normalmente hoy día, siempre que voy a tener enfrentamientos muy cercanos a quemarropa, lo que intento es hitear en lo que es la parte del torso. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a ocasionar alguna situación en la que por dejar ir un full, porque a veces te llegas a esconder o te llegas a mover demasiado rápido, pero dejas presionado el gatillo y le llegas a pegar una cantidad de hits muy considerable en la mica del otro jugador, se la puedes romper. Y lejos de que se la tengas que pagar, y eso te lo digo únicamente por ser empático, lo pudieses llegar a lastimar y pues ya sería una situación muchísimo más allá de lo que se puede controlar en ese momento. Y no lo digo por ser exagerado, porque yo sé que muchos pueden estar pensando, sí, pero es que si no quieren que les peguen, pues mejor no te metas, si no quieres que te peguen, pues no vayas, esto no puede que sea, no puede ser lo tuyo. Que ahí déjenme decirles que a mi parecer este juego es de todos y no van a condicionar quién se puede jugar y quién no puede jugar. Lejos de todo eso, las micas y todo en general, nuestro equipo tiene una vida útil, hay que estarlo cambiando, son consumibles. Recordemos que todo lo que es nuestro equipo está certificado, por ejemplo lo que son las caretas con sus mismos lentes, tienen una certificación de uso para que nosotros tengamos ciertas consideraciones. Dentro de lo que es la ingeniería existe algo que es el límite elástico, qué tanto un material puede resistir antes de romperse o que ya no pueda regresar a su forma original, y todo eso se toma en cuenta a la hora de producir este tipo de accesorios. Así que por obvia razón, si en un solo punto empiezo a hacer presión y empiezo a hacer más presión y más presión, porque estamos hablando de cápsulas por segundo, las cuales son muchísimas, llega a ceder por alguno de esos motivos, es que puede ocurrir alguna situación de este estilo. Lo mismo pasa con nuestra piel. Cuando te llega a pegar un hit no pasa nada, te vuelve a pegar otro hit en ese mismo lugar, pues ya se empieza a poner feo. Te llega a pegar un tercer, cuarto, quinto hit, te va a abrir la piel porque tu piel está llegando a su límite. Pero lo que es verdad y no va a dejar de ser verdad es que el full auto llegó para quedarse. Yo todavía me acuerdo cuando recién iba empezando que en muchos eventos, jugadas grandes o lo que fuera, habían ciertas restricciones. Siempre se preguntaba, ¿va a haber full auto permitido? ¿No va a haber full auto permitido? Porque antes era muy diferente. Antes habían muchos jugadores que tenían más tipo de marcadoras. Habían jugadores que optaban por TMCs por la estética o T15s, obviamente en semiautomático, TPX, entre muchas otras marcadoras.
y si habían jugadores que estuvieran en ambos bandos nivelados para que hubiera full auto, se permitía. Pero hoy día, con ya tantas marcadoras MF100 full auto, es imposible que no se permita. Prácticamente todos los juegos está permitido, y si es Woodsball es peor porque hay marcadoras de speed. ¿Cuál es la diferencia que yo te pudiese decir con respecto de las marcadoras de speed? Que normalmente ellos están más regulados. En el speed se tienen muchas reglas y no me van a dejar mentir. Está lo que es el overshooting, se penaliza. Si ya le pegaron a un jugador y le siguen pegando, eso se penaliza. Y normalmente casi todos los tiros se dan a una distancia considerable, que yo pudiese decir aproximadamente de 3 a 5 metros. Pero ya estando jugando en una situación Woodsball, McFed, en la cual puedan haber escenarios CQBs o muy cercanos, ahí es donde se tiene cierto peligro. Y muy distinto a lo que tú puedes llegar a experimentar en lo que es una jugada de speed, ya bien sea en un escenario de speed tipo espejo con los inflables o en un evento Woodsball muy abierto. Si estás jugando McFed con full auto activo y estás en un evento de muchas personas y te llegas a meter en un cuarto, pues te van a bañar de hits, que es realmente lo que está sucediendo hoy en día. Pero hay jugadores que sí no les importa, que les vale, y algunos otros que les termina pasando por simplemente un error, por haber ido a donde no tenían que ir. Porque sí es muy cierto que por algo siempre que vamos a jugar se nos solicita que firmemos responsivas, que seamos mayores de edad, que cumplamos con ciertos requisitos que nos indican que hay una responsabilidad en la cual nosotros simplemente vamos a ir a jugar y a divertirnos. Pero bueno, como bien te repito, una marcadora de speed tal vez es muchísimo más sencillo de cronar. A esas marcadoras no las estás haciendo fallar, esas ya están hechas. Por algo hay tantísima diferencia en cuanto a lo que es el precio de una de lo que es el precio de otra. Y también es importante la cuestión de la pintura, ya que aunque sí hay pintura que es de muy buena calidad sin que represente un riesgo realmente, hay algún otro tipo de pintura que sí es más de riesgo, como bien lo puede ser la Balkan Graffiti, la DeFi, mismamente lo que son las rondas de Fear Strike. En algunos casos sí se llegan a permitir, pero fíjate, ya con todo esto, ahorita no está permitido lo que es la ronda de Fear Strike, pero una vez ya sea más sencillo y ya esté todo un poco más regulado, se van a permitir, del mismo modo que se empezó a permitir lo que fue en un principio el full auto, porque hay quien sí lo puede pagar. Entonces yo de verdad les recomiendo que sean muy cuidadosos, muy cautelosos, que contemplen estas cosas que yo les estoy diciendo. Y esto lo digo muy en serio, porque no es posible que apenas está saliendo lo que es la MF200, lo que es la nueva marcadora de Planet Eclipse, y ya tiene también para que sea full auto. Tal vez en algunos eventos o en algunos escenarios más controlados, en los cuales pueden ser seriales, como los que se juegan en Monterrey. Me encanta ver esos videos, cómo juegan. Le mando un enorme saludo a Beto Hydra, porque yo veo muchos sus videos de él. Son jugadores que ya están un poco más curtidos, más entendidos, alguien que puede reaccionar ante una situación más difícil, ante una marcadora con full auto. Mismamente la gente de Speed, muchísima experiencia. Pero nosotros que vamos a eventos, que participamos en jugadas un poco más domingueras, con gente de todo tipo, muy aficionados o que no van tanto por el deporte, pues sí hay que tener un poco más de cuidado y consideración. Van a hacer esa experiencia de todos modos, porque si no, ¿para qué se hacen estas inversiones? Pero sí les pido que seamos un poco más considerados con todas estas situaciones, ya que aunque ciertamente este deporte no tiene que doler, a mucha gente no le termina de agradar, y aunque sí está ahí para convivir, cotorrear, compartir, estar dentro de lo que es una comunidad en el mayor sentido de acompañar a tus amigos, familiares y lo que tú quieras, gustes y mandes, yo no creo que esté bien que haya que tener tantísimo cuidado todo el tiempo. Simplemente yo creo que es mejor ser responsables, no estar ocasionando incidentes o accidentes e ir a lo que vamos, disfrutar este deporte. Y si eres muy novato en todo esto, pero de todos modos tienes muchísimas ganas de empezar y todavía no te curtes o te acostumbras al hit, yo sí te recomiendo que compres muchísimo equipo de protección. Tienes muchísimas opciones, yo ya hice un video hablando de la mayoría de estas opciones, pero lo mejor es comprar todo lo que son artículos de pads, protector para el cuello hecho de pads, playeras de pads, todo lo más necesario que te pueda cubrir de este tipo de hits, o ya mejor dicho ráfagas de pintura, porque ya no se controlan tanto, y sigas disfrutando de este deporte, que ciertas personas no te impidan que tú sigas participando, que tú sigas formando parte, y que tal vez en algún momento también termines armándote alguna configuración que te lata para jugar con full auto, ser más competitivo, pero sí te pido que seas una persona con buenos valores sobre todo.
para concluir, sea la marcadora que seas la que estás utilizando, si quieres brincarte a esta nueva aventura de lo que es el full auto, yo te recomendaría que sigas pidiendo opiniones, que vayas a campos y veas cómo las demás personas lo hacen, cuántos cargadores llevan, qué tipo de tanque llevan, con qué lo complementan realmente y cómo ellos se desempeñan, cuál es su nueva noción de juego al empezar a utilizar esta modalidad y sobre todo si para ti es rentable, porque lo que más consume y a veces lo que más es difícil en este deporte es el consumo de pintura. Y pues ya como última recomendación, si ya lo tienes más que dicho y lo vas a hacer, mi mayor recomendación es que sea con una de estas. Esta marcadora por lo menos puede disparar casi todo tipo de pintura sin que chopee ninguna sola cápsula en su recámara y tú tengas algún inconveniente por esta situación, a diferencia de otras marcadoras de otras marcas, por lo que aquí puedes utilizar pintura un poco más barata. Así que no es por no respetar a la marca, simplemente que si tú quieres empezar a hacerlo o si lo quieres hacer verdaderamente porque ves que todos lo hacen, te quieres sentir más competitivo o quieres meterte tal vez a jugadas tipo Max Speed o Pro MagFed o simplemente esa sensación de que cuando lo dejas apretado tira todo tu cargador, yo creo que la mejor opción es la Planet Eclipse MF100. Y sin más, si te gustó este video te pediría que por favor dejes un me gusta, si quieres apoyar más este canal compártelo con tus amigos, a tu persona únicamente invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas contenido relacionado con este bonito deporte. Y sin más, ya se la saben muchachos, nos estamos viendo en el próximo video, si no es que en el campo de juego. ¡Chao!